síndrome metabólico, para cual el coordinador es el doctor José Israel León Pedrosa. Él es especialista en medicina interna en el servicio de urgencias del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, para quien les pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con este programa académico que ha sido tan enriquecedor a lo largo de la mañana. Y vamos a hablar en esta última parte, en este último simposio, acerca de los lípidos. Ustedes saben que finalmente este abordaje que hacemos en la terapéutica de los pacientes para prevención de la enfermedad cardiovascular en el contexto de síndrome metabólico y en el contexto específicamente de enfermedad metabólica, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, el manejo de los lípidos es lo que en realidad ha marcado un paradigma de cambio en el tratamiento y nos ha permitido modificar el riesgo cardiovascular. Los grandes estudios de las complicaciones macrovasculares en enfermedad metabólica, específicamente en diabetes, pues tienen poco impacto en lo referente a este tipo de mortalidad, ya sea tanto a nivel coronario o a nivel de sistema vascular central, ¿no? A nivel de la enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, el impacto que han tenido los lípidos han permitido tener una mucha mayor incidencia en la reducción de estos eventos. Entonces vamos a enfocar este simposio un poco desde la perspectiva de la medicina translacional o translational medicine en inglés. Este contexto ha sido un poco motivo de debate en la parte de la traducción, porque translation se traduce quizá como traducción cuando está en el contexto de llevar una palabra a otro idioma, o en el contexto de la biología molecular, ¿no? De la traducción de proteínas. Sin embargo, bueno, quizá es más adecuado la traducción de medicina translacional porque el contexto está más en relación a translational medicine, está más en relación de trasladar, de mover la investigación básica a la investigación clínica y viceversa. Este es un poco como el contexto general de que la ciencia básica se pueda llevar a aplicar a la ciencia clínica y que los beneficiados últimos sean nuestros pacientes. Hemos logrado, con base en este tipo de abordaje, pues basado en la ciencia básica, nuevas terapéuticas que actualmente ya tenemos en el mercado y que serán parte de este simposio. Entonces, hablando un poco de esta situación, de hecho es muy importante tomar en cuenta que dentro de la ciencia médica y contextualizar que dentro de la ciencia médica tenemos que ser mucho más dialógicos. Tenemos que ser muchísimo más en contacto con la ciencia básica y la ciencia básica entrar mucho más en contacto con la ciencia clínica porque justamente el tratamiento de los lípidos es uno de los excelentes ejemplos de cómo este tipo de abordaje es útil. Hoy tenemos en la terapéutica, en nuestro arsenal, después de básicamente 30 años de no tener nuevos fármacos, tenemos los inhibidores de la PCSK9, la de la PCSK9, que ya están dentro de los estudios clínicos, ya han demostrado una eficacia muy importante. Y esto se ha logrado gracias a este contacto, a esta interacción dentro de la medicina translacional. Tendemos a ser poco dialógicos, quizá los seres humanos, tendemos a no tener nuevas informaciones o a no tener diálogo con otras áreas. Sin embargo, lo de hoy es la multidisciplinariedad que nos va a llevar a aumentar nuestro arsenal. También de ahí, por ejemplo, que la Asociación para el Estudio de Síndrome Metabólico es una asociación multidisciplinaria, a la que supongo que ya todos se asociaron. Bueno, muy bien. Entonces, dando paso a esta circunstancia, es muy importante recordar cuál es la patología a través de los cuales los lípidos han generado la enfermedad metabólica. Existe una serie de circunstancias que han venido dilucidándose en los últimos años y que es muy importante tener en cuenta, como comentó también el doctor Guadalajara en su excelente presentación, cómo los LDL participan en la formación de la placa, no de una manera directa, sino a través de la interacción del sistema inmunológico. Y esta inmunopatología de la inflamación metabólica cobra una importancia fundamental para la comprensión del fenómeno y el abordaje
terapéutico. Sabemos también ya, por ejemplo, que el ejercicio, cuando es sostenido, cuando es hecho de una manera aguda, esta actividad física puede generar moléculas proinflamatorias porque hay liberación de moléculas, de patrones moleculares asociados a daño. Sin embargo, cuando se hace de manera crónica, cuando se hace de manera estable, cuando no pasan más de 48 horas entre un episodio de ejercicio y el que sigue, esto va generando un ambiente más antiinflamatorio, y esta antiinflamación ayuda a que, aunque se capten las moléculas de LDL oxidado y se internalicen hacia sean fagocitadas por los macrófagos, se conviertan en células espumosas, esto no genere un ambiente proinflamatorio que coadyuve al establecimiento de la enfermedad metabólica. Existen otras circunstancias y otros mecanismos. También se llegó a preguntar en la mañana durante la plática de la doctora Alexanderson con respecto a la activación del sistema inmunológico a través del ácido úrico. Eso es algo que también se manejará más en el simposio de mañana. Sin embargo, también es un hecho que a través de muchos receptores, algunas moléculas que se liberan en circunstancias de daño son activadas, y esta activación conduce a un incremento en la inflamación, y con esta inflamación se favorece que la placa sea más inestable. Entonces la placa de ateroma tenga muchas más posibilidades de romperse de manera temprana y generar un evento cardiovascular. Este tipo de moléculas que generan inflamación no solamente existe, ¿no?, como el ácido úrico, que puede unir a los TLR, que son los receptores tipo TOL, cuyo descubrimiento valió un premio Nobel por el nuevo conocimiento que tenemos sobre el origen de la inflamación y la activación de la inmunidad innata, sino que también muchas de las moléculas lipídicas favorecen la aparición de la inflamación. Esta inflamación, que sabemos que cuando es crónica, de bajo grado, resulta deletérea. El LDL, entonces, o el VLDL, muchas de las apolipoproteínas son capaces de generar también inflamación a través de activar algunos receptores, como el TLR2. El TLR2 y el TLR4 son capaces de unir también no solamente a lipoproteínas, sino a diferentes moléculas grasas, ¿no? Funcionan como receptores tipo scavengers, es decir, que son, ¿cómo lo podríamos traducir? Como pepenadores, como carroñeros, receptores que están quitando todo lo que las moléculas de desecho a nivel de la sangre o de otros tejidos. Entonces, estas moléculas, que finalmente son moléculas de desecho, activan la respuesta inflamatoria, y esto favorece a que los macrófagos fagociten todas las lipoproteínas que se han depositado en el tejido conectivo. Esto sucede justamente porque este paso del LDL al interior del lumen en realidad tampoco está completamente dilucidado, y es posible que a través de este mecanismo podamos encontrar algunas vías que puedan inhibir el paso del LDL al interior. Entonces eso también forma parte de la investigación translacional que está en activo. Una vez que está adentro, se quedan atrapadas estas moléculas, porque pues aquí tenemos protosaminoglicanos polisulfatados generalmente, y estos glicosaminoglicanos sulfatados tienen una carga negativa, que son capaces de unirse a los aminoácidos que tienen carga positiva, y entonces quedan atrapados en este espacio intersticial. Aquí es donde los macrófagos, que son activados por los linfocitos T, pueden llevar a cabo todo el proceso de transformarse en células espumosas y a la larga generar la inflamación metabólica. La obesidad sabemos que genera una serie de cambios que son muy importantes a lo largo de este proceso. Ya sabemos lo que sucede a nivel local. Con la obesidad empieza a haber zonas del tejido adiposo que se quedan sin irrigación, y entonces esto favorece que haya momentos de necrosis que tienen que ser también depurados por macrófagos. Entonces muchos macrófagos infiltran la zona adiposa y se forman unas estructuras que se llaman crown-like structures, estructuras similares a coronas que infiltran este tejido adiposo. Pero no es lo único, sino que esto empieza a producir varias citocinas y quimiosinas que reclutan a muchas otras células y modifican de manera local todo el perfil
inflamatorio. Lo que sucede un poco es que se activan las células T, disminuyen las células T reguladoras, se incrementan el perfil de células T proinflamatorias, las TH1, también las B reguladoras disminuyen y aumentan las B2, los macrófagos se polarizan y entonces en vez de tener un perfil reparador, que es la activación alterna del macrófago o M2, tienen un perfil inflamatorio. Este perfil M1 es lo que está produciendo TNF-alfa y este TNF-alfa tiene muchas acciones y una de esas acciones es justamente generar que el linfocito T pueda tener una activación distinta, ¿no? A la activación protectora. También suceden cambios, ¿verdad? Los neutrófilos aumentan la producción de reactantes libres de oxígeno y entonces todo esto favorece un entorno inflamatorio local que puede llevar a inflamación crónica y esta inflamación crónica es la causante tanto de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes tipo 2, como de, ya sabemos también recientemente, procesos de neurodegeneración. Entonces, esto es un proceso fundamental asociado a la obesidad. Sin embargo, también a nivel de tejidos linfoides primarios existe un cambio inmunológico que resulta en un paradigma completamente distinto. Los pacientes que tienen inflamación de origen metabólico empiezan a tener cambios a nivel de la sangre, de las células sanguíneas. Entonces, estos cambios se han descrito más en los linfocitos T. Estos linfocitos T, al estar constantemente estimulados por la respuesta antigénica que genera la obesidad, el LDL oxidado, los mismos metabolitos, los ácidos grasos libres, etcétera, y además en un ambiente proinflamatorio en el cual son ricos en TNF-alfa, estos linfocitos están constantemente activados y terminan presentando un fenómeno de agotamiento, un fenómeno en el cual expresan moléculas inhibitorias y aunque el linfocito sigue ahí, es un linfocito no funcional. Y eso lo hemos visto todos en nuestra consulta día tras día. Los pacientes que llegan con enfermedad metabólica de larga evolución, obesidad de larga evolución, diabetes de larga evolución, no responden bien frente a un reto infeccioso. Entonces se infectan y su evolución es deletérea, es negativa. Esto, por ejemplo, bueno, lo vimos con mucha claridad en la pandemia de la influenza H1N1 del 2009. Los pacientes jóvenes, pues les iba muy bien, ¿no? En general se infectaban más, tenían más tasas de hospitalización, pero pues les iba relativamente bien, mientras que los adultos mayores pues casi ni siquiera se infectaban porque tenían mucha memoria inmunológica. Proporcionalmente la infección era menor, pero a quienes les iba mal eran a los pacientes que tenían enfermedades metabólicas, especialmente obesidad. Y esto, primero se pensó que lo que generaban era una gran cascada de inflamación, ¿no? Como pues, son pacientes que están inflamados de manera crónica, la primera sospecha fue que ante un estímulo infeccioso como la influenza, pues presentaban un incremento muy importante en las citocinas y esto causaba sepsis y esto causaba la muerte. Cuando empezamos a ver en los pacientes los perfiles inflamatorios, pues resulta que esto no era así, al contrario, no montaban una respuesta inflamatoria efectiva. Y esto es porque los linfocitos T presentan este fenómeno de agotamiento y al ser células agotadas no responden frente al estímulo. Sin embargo, no es lo único importante, también tenemos otras células, por ejemplo las células NK, las células que toman su nombre de natural killers, células que están hechas para matar, células que lo que hacen de manera natural es pedirle a cada célula su identificación, ¿no? Su MHC. Entonces le piden su identificación y cuando no lo tienen, la matan. Y esto es muy importante en el sentido de que son capaces de destruir células que están siendo transformadas, que están formando tumores. Estas células en obesidad también están alteradas, eso ya también está publicado, eso ya lo tenemos perfectamente bien demostrado. Las células NK, al estar alteradas en este tipo de procesos, puede ser que favorezcan que la obesidad se asocie, y eso también es una evidencia epidemiológica clara, que la obesidad se asocia a mayor incidencia de tumores. Estamos cumpliendo casi 30 años, más de 25 años de que hemos modificado la terapia a través de las estatinas. Se fijan, este es un poco aquí el cuadro de tiempo que desde 1913, cuando se describió que los ratones que eran alimentados con colesterol hacían aterosclerosis. Después demostramos los diferentes tipos, en 1950 se demostró los diferentes tipos de las lipoproteínas, más adelante se fueron encontrando las diferentes vías para el manejo del colesterol y se empezó a utilizar la terapia.
Tenemos más de 25 años con las estatinas en el mercado y esto es lo que ha logrado reducir el riesgo cardiovascular, pero no hemos logrado mitigarlo a cero. Siempre queda ese riesgo residual y ese riesgo residual hemos tenido bastantes fracasos en lograrlo remitir. Cuando quisimos elevar la HDL a través de la niacina o a través de los inhibidores de las transferasas de ésteres de colesterol, los estudios clínicos demostraron un fracaso absoluto. La HDL, aunque sí aumenta, no disminuye el riesgo residual. Recientemente hemos tenido, gracias a la investigación translacional, hemos descubierto la proteína, a la PCSK9, y entonces se han desarrollado, y ustedes pueden ver aquí en esta línea de tiempo, cómo se han desarrollado nuevos, primero anticuerpos monoclonales, luego moléculas pequeñas que son capaces de inhibir a esta proteína y disminuir este riesgo residual. Sin embargo, ya sabemos que no todo está en la placa de ateroma. También los ésteres de colesterol son capaces de ser fagocitados y esta fagocitosis generar un proceso de clara inflamación a nivel hepático con liberación de interleucina 1 beta, que es uno de los principales factores que se ha asociado a la inflamación crónica de bajo grado. Más recientemente tenemos todos estos estudios, esperamos la publicación en fechas próximas, seguramente en la conferencia del próximo año estaremos hablando de todos estos resultados con este nuevo tipo de proteínas. Pero lo más importante es que esto se ha logrado gracias a este tipo de intervenciones, a la medicina translacional. Entonces, por eso es un gusto para mí que en este simposio tengamos esta participación doble, una participación sobre el conocimiento básico, sobre todo lo que se ha generado en el conocimiento de cómo los lípidos pueden generar la inflamación y luego eso cómo ha repercutido en el manejo clínico. Hemos invitado el día de hoy, y para mí es un gusto que hayan aceptado la participación en este simposio, al doctor Galileo Escobedo González y al doctor Alejandro Chávez. El doctor Galileo Escobedo González es una de las personas que más ha hecho investigación en México en esta situación básica, es investigador en ciencias médicas, él está adscrito al laboratorio de hígado en la unidad de medicina experimental de la Facultad de Medicina de la UNAM, que se encuentra dentro del Hospital General de México, y él nos va a hablar sobre esta primera parte, sobre cómo los ácidos grasos y toda esta inflamación pueden iniciar todo este proceso inflamatorio. Y también está con nosotros el doctor Alejandro Chávez del Servicio de Cardiología, quien también tiene una amplia experiencia en el manejo del riesgo cardiovascular de este tipo de pacientes. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio, vamos a hablar sobre en este simposio. Los invito a que tengamos un poco la mente abierta a toda la parte básica, que es lo que nos ha dado pie a las nuevas terapéuticas y a los nuevos fármacos que tenemos en el mercado. Y pues también que pues participen al final del simposio. Vamos a dejar un espacio para las preguntas y pues pueda llevarse a cabo esta interacción de manera muy enriquecedora. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el doctor Galileo Escobedo, a quien les agradezco mucho su presencia.